Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Mayerlin, ¿cómo has estado? Buenos días. Un día muy frío el de hoy. Sí, señor, un día muy frío. Muy buenos días a todos los que comienzan a reportar sintonía. Así es, un día frío. Les recuerdo, hoy es martes 27 de septiembre. 95 días para despedir este año 2023 y como siempre, muy contentos y agradecidos con el doctor Carlos Romero por acompañarnos esta bonita mañana. Bienvenido, doctor Carlos Romero. Gracias. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, a través de la cual estamos transmitiendo en vivo, TikTok. En la mañana de hoy vamos a tener una conversación muy interesante con el doctor Carlos Romero, un asiduo visitante de Diálogo Internacional, un amigo de La Visión Radio. Y se trata de las perspectivas de la guerra. Han pasado muchas cosas de hace 2 semanas hacia acá. He invitado al doctor Carlos Romero como un analista internacional que es muy afamado, más de lo que el propio Carlos se imagina. No te imaginas, Carlos. Buenos días, ¿cómo has estado? Gracias, hermano, a la orden. Carlos, efectivamente, desde hace 3 semanas, que la guerra como que entró, la guerra en Europa, de la cual hemos hablado un plan de veces, entró en etapas distintas, unas veces adelantado, otras veces se ha retrasado. Pero bueno, en fin, desde el rescate de territorios que había invadido Rusia, la recuperación de los mismos, la amenaza cada vez más creíble de Vladimir Putin de utilizar un armamento limitado, pero un nuclear, lo cual, sea limitado o no, es nuclear, y eso, como decía un científico especialista en esto, las armas nucleares del tamaño, de la potencia que sean, están muy vinculados con la extinción. Pero bueno, ¿cómo estás viendo tú todo este proceso? Porque además de todo, yo decía en un artículo que escribí recientemente, yo conozco muy bien la idiosincrasia y la cultura eslava. Y sé que al menos Vladimir Putin debe tener una herida en el pecho muy grande. Se debe sentir humillado ante esto. Y él ha sido un hombre que no necesariamente la cordura es su característica, ¿no? Y responde a muchas otras cosas. Con lo cual la amenaza sigue siendo mucho más creíble debido a eso. Eso es muy importante. Yo no sé si tú en tus clases, pero por lo menos el profesor Carlos Guerón, ¿tú te acuerdas de Carlos Guerón? Por supuesto, con mucho cariño. Sí, fue mi gran profesor de Relaciones Internacionales. Y él una vez nos dijo, en plena guerra de Vietnam, nos dijo, ustedes saben que hay una teoría que se llama la teoría de los huevos fritos fríos. ¿La conoces? No. Él decía que como al presidente Nixon le gustaban mucho los huevos fritos
pero calientes. El servicio de la Casa Blanca en el desayuno le sirvió unos huevos fritos. Los huevos fritos estaban fríos y se puso furioso, y en ese momento lo llama el consejero de seguridad, y el tipo estaba tan fuera de sí por esos huevos fritos que no se pudo comer como a él le gustaban. Tomó una de las decisiones más terribles durante la guerra de Vietnam. Esos bombardeos tan impactantes. Pero bueno, yo quisiera saber, y cuando puse ese ejemplo, tenía que ver con lo que dije antes de Putin. Los eslavos son personas muy complicadas, y cualquier cosa que los haga sentir en minusvalía, eso forma parte del 80% de sus decisiones. ¿Qué opinas tú, Carlos? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que la guerra sigue y la guerra tiene múltiples escenarios. Está la guerra mediática, está la guerra militar como tal, bélica, está la guerra interna que se está desarrollando en Rusia, en varios puntos de Rusia. Está la guerra psicológica con la amenaza de detonar una bomba nuclear. Es decir, hay diferentes planos de la guerra que en este momento se están juntando. ¿Y por qué se están juntando? Bueno, porque hay dos elementos que Putin no tomó en cuenta cuando comenzó, entre comillas, esta operación especial, como la llama. En primer lugar, no tomó en cuenta que el tiempo a veces traiciona. Y ha pasado un tiempo en el cual han madurado no solamente la oposición a la acción bélica que él creyó que iba a ser rápida, sino también hay en un segundo lugar un elemento importantísimo, que es el elemento del invierno. Es decir, muchos dicen que Putin cree que le va a pasar lo mismo de los polacos en la Edad Moderna, que le va a pasar lo mismo que Napoleón y que va a pasar lo mismo que Adolf Hitler. Es decir, que el invierno va a ayudar a que haya un límite. Eso, por supuesto, en los tiempos de la infantería y en los tiempos del armamento terrestre. Pero nosotros vivimos una situación en materia militar totalmente diferente, donde el cielo, por decirlo de una manera genérica, es el escenario fundamental, es decir, el escenario de los aviones, de los cohetes, de los misiles, de los drones, que son los que están, de cierta manera, configurando la estructura de la guerra actual. De esta manera que, en primer lugar, hay que recordar eso. En segundo lugar, volviendo al tema de los eslavos, bueno, en este caso particular, no podemos decir que solamente es un tema de los eslavos, porque hay diferentes nacionalidades en Rusia. Y casualmente las minorías rusas son las que están en este momento oponiéndose de manera más clara al reclutamiento que ha hecho Putin o que trata de hacer Putin para refrescar sus tropas que se encuentran en el límite entre Ucrania y los territorios ocupados por Rusia. Y en tercer lugar, yo diría también que es interesante anotar la reacción de Occidente, que ha jugado el todo por el todo a favor de Ucrania. Todo eso, todos esos elementos van configurando una situación que yo la he llamado en algunas ocasiones de desgaste, pero yo prefiero hablar de equilibrio, más de desgaste, porque desgaste pareciera que es que se está desapareciendo el conflicto. No, lo que hay es un equilibrio en este momento, un equilibrio que puede ser en un momento dado equilibrio de terror, en el sentido que puede ser, puede estar basado, como ha estado basado desde la Segunda Guerra Mundial, en el equilibrio nuclear, pero que puede darse una voltereta si Putin cumple la promesa que ha venido desarrollando. De tal manera que estamos en un cuadro muy difícil y sinceramente muy difícil de pronosticar. Sí, eso es a eso me refería básicamente. Cualquier cosa, cualquier error de cálculo, realmente se nos puede transformar esta medio paz que tenemos en un infierno muy grande. Y definitivamente
por esas presiones que están habiendo al nivel interno en Rusia, eso puede llegar a suceder por una sencilla razón. Un golpe como eso, acuérdate que el ruso es nacionalista, los eslavos son nacionalistas. Un golpe como eso un golpe de timón le pudiera dar a él la posibilidad de manejar un poco más las cosas a nivel interno, porque las tiene muy complicado, no solamente a nivel de Rusia, sino en la Federación Rusa. En realidad las repúblicas estas pequeñas que no están muy convencidas de lo que ha hecho Putin en Ucrania, porque se ven en el espejo. Pero también crea muchas incertidumbres, fíjate. Si Putin no controla eso, y tengo la impresión que puede llegar un tipo peor que él al poder. Bueno, puede haber una situación distinta a la que se vivió con Afganistán, porque la invasión rusa en Afganistán lo que trajo fue más bien una apertura. Es decir, nosotros no podemos entender el papel de Gorbachev y de las políticas de su momento, el nuevo pensamiento, la perestroika y el glasnost, no lo podemos percibir si no entendemos el impacto negativo que tuvo para el orgullo ruso, para en ese momento la Unión Soviética, y que fue un elemento fundamental para comprender el proceso que llevó a la desaparición de la Unión Soviética. Sí. Entonces, hay algunos analistas que ya están hablando, a mi modo de ver con razón, que la invasión a Ucrania, porque no es más que eso, una invasión a Ucrania, puede en un momento dado contribuir a un desgaste de un sistema político y económico que estaba manejado por Putin por más de 20 años. Es decir, no olvidemos que luego de la desaparición de la presidencia de Boris Yeltsin, vino Putin y de cierta manera rescató para él y para su beneficio la historia rusa, particularmente la historia de los zares, y dejó de lado todo el marxismo-leninismo que había caracterizado a la Unión Soviética. Entonces, el cuadro geopolítico es muy importante para mí, no solamente desde el punto de vista ruso, hoy actualmente, sino también por Occidente, porque como dije previamente, Occidente está defendiendo por todos los lados, diplomático, económico, comercial, cultural, ideológico y por supuesto castrense, a Ucrania. Es decir, el presidente de Ucrania ha sido muy hábil en conseguir un apoyo cada día menos indirecto. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada día es más abierta el apoyo. Ya no podemos hablar de una guerra subrogada, sino estamos hablando de un enfrentamiento ya directo, que se va a agravar si las repúblicas independientes que está tratando de hacer esta semana Putin se cristalizan y entran a formar parte de la Federación de Rusia. Sí. Si fuera así, los límites no serían entre Ucrania y Rusia, sino, perdón, y las provincias de Donbass y toda esa región que está en disputa, sino sería, y por supuesto la península de Crimea, sino que sería ya un enfrentamiento directo entre Rusia y Ucrania. Pero tú has dicho algo que es muy importante, que ha habido una internacionalización del conflicto. Es decir, ya no es un conflicto que uno pueda decir que está sometido a unas circunstancias nacionales o regionales. Ya tiene unas consecuencias de carácter mundial, porque la conducta que llevó a Putin a cometer ese error, porque es un error militar, de invadir Ucrania, lo que ha hecho es desajustar, lo que ha hecho es desequilibrar el ordenamiento mundial que se había heredado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hoy vemos, por ejemplo, en las características y las consecuencias de la conferencia de Shanghái, en donde había toda una serie de países asiáticos, incluyendo China y Rusia, tratando de hacer una especie de OTAN, pero OTAN de asiática, que han venido en esta última reunión tomando unas decisiones que pareciera que no van a contribuir a la paz mundial, sino por el contrario, siendo el gran ganador China en este caso, porque pareciera que Rusia más bien está perdiendo
influencia mundial. Es decir, curioso, ¿no? La guerra se está convirtiendo en un tema mundial, pero a su vez Rusia está perdiendo influencia mundial. Y eso lleva entonces a que la percepción que se tiene del conflicto ruso-ucraniano es una percepción que cada día está más ligada a problemas mundiales. ¿Cuál es el primer problema mundial? Por supuesto que es el problema de la detonación, de la eventual detonación de un armamento nuclear. ¿Cuál es el segundo? El desajuste en materia de energía. Todo lo que estamos viendo de el retiro como proveedor de Rusia de gas y de petróleo. En tercer lugar, la crisis alimentaria, porque Ucrania y Rusia han tenido un papel importante mundial que jugar en fertilizantes y en otras Y en cereales. rubros de carácter vegetal y pecuario. En tercer lugar, el tema migratorio, porque todo el mundo habla de lo que pasa en el río Bravo, pero no se nos puede olvidar la cantidad de rusos y de miembros de la república que forman parte de la Federación Rusa que están saliendo por bojote, algunos de ellos evitando ser alistados porque no están de acuerdo con la guerra. Sí. Así como pasó en Vietnam, que muchos americanos se fueron a Canadá y a México. Sí. En segundo lugar, por hambre, es decir, por una situación bélica que ha hecho perder toda la estabilidad económica y social, particularmente del sur de Ucrania. Y en tercer lugar, porque se suman a la corriente migratoria que busca mejores condiciones en la Europa occidental. Entonces, eso está trayendo también enormes debates. Por ejemplo, el resultado electoral de los hermanos de Italia no se puede comprender sin la agenda antimigratoria que llevó adelante la que posiblemente va a ser la primera ministra. Sí. Que te digo, decir, las posiciones de esa señora en cuanto al tema migratorio son bastante confusas. Yo le escuché un discurso en donde decía cosas como esta: para estar trayendo gente de África, yo prefiero que traigan venezolanos que vienen preparados, son parte afín a la cultura italiana por la cantidad de inmigrantes italianos que hay. Una cosa complicada, porque el tema migratorio es mucho más importante que la selección de quién llega o quién no llega. Bueno, esa confusión es producto no solamente de sus condiciones personales, que no deben ser muy intelectuales, sino es producto del desorden mundial. Porque yo creo que Francis Fukuyama dijo en estos días una frase, a mi modo de ver, genial, como todas las cosas que él escribe. Estamos en un nivel de desorden mundial. La profesora Esther Barbé, que es una profesora especializada en relaciones internacionales de Cataluña, también ha venido insistiendo en esa materia de desorden mundial. Porque hay algunos analistas que dicen, no, el desorden mundial es muy bueno porque eso expresa la rotación, por lo tanto Estados Unidos, no va a pretender ser unipolar porque tiene que aceptar que hay un mundo multipolar, etc. Pero en realidad lo que estamos viendo es un gran desorden que lleva a este tipo de fenómenos electorales tan difícil de aceptar como en el caso de Italia, porque claro, tú dices, pero ¿cómo llegó esa señora o cómo va a llegar esa señora a ser primer ministro? Bueno, y no están los demás partidos, pero es que los demás partidos sacaron 3, 4, 5. Forza Italia de Berlusconi sacó 8%. Es decir, hay un revoltillo en la política italiana, como lo hubo recientemente en Suecia, porque nosotros estamos acostumbrados a los gobiernos equidistantes, los gobiernos de mediana posición, los gobiernos socialdemócratas, los gobiernos socialcristianos, fuerzas democráticas, pero estamos observando un crecimiento del autoritarismo, y ese crecimiento del autoritarismo viene dado, entre otras cosas, por la inestabilidad mundial, y esa inestabilidad mundial viene dada por el proceso de la guerra de Ucrania, que yo, por cierto, que yo digo siempre la guerra en Ucrania, no de Ucrania, porque no es de Ucrania, sino en Ucrania, fundamentalmente. Fundamentalmente la guerra en Ucrania es la que ha llevado a este cuadro tan difícil que estamos observando. Sí. Carlos, permítenos ir a la primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de las perspectivas de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de las perspectivas de la guerra de Rusia contra Ucrania. Carlos, tú hablabas sobre esa fuga, esa inmigración forzada por la guerra. Este fin de semana salieron de Rusia 260,000 personas, la mayoría hombres, corriendo porque a partir de ayer se iba a comenzar el reclutamiento forzoso para los 300,000 personas que necesitan, no hombres, 300,000 personas que necesita Putin en estos momentos en Ucrania, tengan o no entrenamiento. Yo no me acuerdo exactamente si el servicio militar en Rusia y en el resto de Europa del Este sea obligatorio. No creo, pero bueno, y yo creo que eso es una cuestión simple, que no es tan importante como el hecho de que el reclutamiento forzoso es algo que que está desde ayer vigente en Rusia, y son 260,000 personas en un fin de semana. Eso me parece, como en Venezuela decimos, mucho con bastante. ¿Aló? Sí, dime. No, te hablaba de esa fuga impresionante que hay de hombres, de gente, de rusos corriéndole a la decisión de Putin de un reclutamiento forzoso para conseguir los 300,000 hombres que piensa enviar a Ucrania con o sin entrenamiento. A él le da igual, él necesita 300,000 personas. Y por el otro lado, hoy en la prensa aparece la decisión de Putin. Es que se dicen tantas cosas, yo no sé si esto es por que el periodista, no sé. Pero lo cierto es que el periodista se arriesgó a decir que las declaraciones de Putin, las últimas, decía que él necesitaba un tercio del territorio ucraniano para que la guerra llegara a su fin. Bueno, mira, acá hay tres cosas, ¿no? En primer lugar, no olvidemos que también hubo una corriente migratoria al comienzo de la guerra por parte de ucranianos que se fueron alejando, primero por un problema interno, dejando el sur y yendo hacia el norte y hacia el oeste. Y en segundo lugar, traspasando ya las fronteras de Ucrania para llegar a Polonia e inclusive llegar a Alemania y otros países occidentales. Entonces, esa corriente migratoria de la guerra no solamente la podemos observar como algo reciente, sino que es un proceso que comenzó desde el mismo mes de enero, antes inclusive de la decisión de invadir a Ucrania. Sí, segundo, no olvidemos que eso hay que juntarlo también con la corriente migratoria general que hay, que viene de África, de Asia, de América Latina, etcétera. Es decir, eso es un fenómeno internacional de gran calado en este momento. En cuanto a lo de Putin, bueno, volvemos al centro del problema, es decir, el cálculo. Es decir, hubo racionalidad en el cálculo. Yo pienso que él estaba muy tranquilo por la acción militar del 2014, de la toma de la península de Crimea, y él pensaba que podía repetir la situación. La variable que cambió, a mi modo de ver, todo esto fue la conducta de los países occidentales, que no fueron pasivos como lo fueron durante la guerra de Crimea, durante la ocupación de Crimea en 2014, y que más bien han tenido una actitud tan activa que inclusive algunos sectores intelectuales en Alemania, en Francia, han venido alertando sobre que la conducta de sus gobiernos se han venido derechizándose mucho y que estos fenómenos, como estamos viendo en Italia, es producto de las corrientes políticas que se han ido más hacia el campo de la derecha y que han cuestionado los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos, como dijimos antes. Entonces, eso es un segundo elemento que no podemos olvidar. Y el tercer problema es el problema de la gente. Es decir, en Europa en este momento no solamente hay un miedo, hay que decirlo con la palabra como es, miedo a una detonación nuclear, sino hay miedo de pasar hambre, hay miedo de quedarse sin electricidad por todos los problemas y las amenazas que ha venido desarrollando Putin. Y hay miedo también a que haya una confrontación que, directa que pida también reclutamiento por parte de Occidente. Es decir,
Ponte en la piel de un muchacho de 19 años, hoy en Alemania o en Francia, que recuerda por sus abuelos y por la historia lo que fue la muerte como elemento fundamental de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, que les digas tú, no, que en nombre de la libertad vas a tener que alistarte. Bueno, puede tener la misma reacción que pueda tener un ruso en este momento. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho muy bien, el nacionalismo ruso ha sido importante, pero yo te voy a aclarar, fue importante. Ya los elementos culturales, narrativos del nacionalismo ruso no le dan ruido, no le campanean a un ruso actualmente, que está en otra cosa. Y entonces el nacionalismo que fue elemento fundamental frente a los polacos, frente a Napoleón, frente a Hitler y frente a otras situaciones como por ejemplo la guerra civil en el año 1921, 22, etcétera, en el norte de Rusia, ya no juega un papel como el de antes. Putin ha estado desesperado hasta de buscar la historia de los zares, Sí. reivindicar a Pedro el Grande, a Alejandro II, a la princesa, a la reina Carlota. Es decir, Los cuales, eh, dicho sea de paso, no eran unos bebés de pecho, te advierto. no, por supuesto, pero la narrativa los ha querido poner como un pasado glorioso. Ese pasado glorioso ya no camina, ya no tiene la atención y por eso es que en toda guerra, si tú no tienes los elementos psicológicos, si no tienes los elementos narrativos, que hoy se llaman mediáticos, ¿verdad? Tú no puedes sobreponerte solamente por el tema militar. La prueba histórica es Vietnam. Vietnam, desde el punto de vista estrictamente militar, Estados Unidos tenía una superioridad total Sí. y sin embargo perdió la guerra. ¿Por qué? Porque los vietnamitas jugaron a la mediática, a la narrativa, etc. Entonces, en este momento, Putin está desarmado. Bélicamente, desde el punto de vista estrictamente militar, está perdiendo la guerra porque es evidente que no ha podido avanzar. Desde el punto de vista narrativo está perdiendo la guerra porque no sabe qué discurso dar para mantener y aumentar el apoyo que necesita en esta situación. Y en tercer lugar, que quizás para mí es lo más importante, no ha podido llamar a su gente con instrumentos de carácter mediático, histórico, simbólicos del pasado ruso, es decir, de la valentía rusa, de las grandes operaciones militares, de la derrota de Napoleón, inclusive el tema del invierno, como te dije previamente, ya no tiene un significado el invierno tan importante como en tiempos pasados, porque ya el tema de la guerra no puede verse solamente con la infantería, que ese fue el gran error de Putin, creyó que una operación rápida militar de infantería iba a proporcionarle los espacios que ha venido reclamando. Entonces, bueno, es una situación muy difícil y eso hay que añadir algo muy importante, que Putin se está dando cuenta y los militares se están dando cuenta que mientras más pase el tiempo y no hay iniciativas de paz, peor para él. Y es una cosa que es muy interesante. En la historia de las guerras siempre ha habido oportunidades de paz, armisticio, oportunidades de negociación, intercambio de prisioneros, cese al fuego, o sea, una serie de elementos colaterales a una guerra. Aquí han fracasado. Es decir, el único escenario que sigue vigente es el escenario bélico de enfrentamiento militar. Y eso ha llevado entonces a un estancamiento de la guerra y sobre todo, a mi modo de ver, a un estancamiento de la posibilidad de la paz mundial. Es decir, el episodio que vivimos en las Naciones Unidas en esta sesión del año 2022 es muy triste porque Naciones Unidas demostró en esa Asamblea General que no tiene nada que buscar. Y el secretario general de Naciones Unidas no pinta nada en esta Para situación. nada.
Sí, Y ese es el cuadro que yo veo. sí. Y hay que añadir algo muy importante, que en el mundo intelectual y en el mundo periodístico, en el mundo mediático, como se dice ahora, ha habido un retroceso de los grandes temas nobles de la agenda mundial. Tema ambiental, el tema de los derechos humanos, el tema del empleo, Sí. el tema de la economía, el tema migratorio. Le han dado lugar, le han dado paso a los temas más crudos de una agenda mundial como son relacionados con el tema de la guerra. Sí, efectivamente, coincido contigo. Bueno, ya el señor Guterres y en general los organismos internacionales están jugando un papel muy feo en este escenario. Pero fíjate, yo me puse a revisar información vieja que tengo, pues, de mi carrera, pues, y me encontré con 18 proyectos de modificación, por ejemplo, del Consejo de Seguridad. 18 proyectos que nunca llegaron a nada. Acuérdate que mientras tengan el derecho a veto, pues va a ser imposible que se pueda transformar eso en un organismo, el principal organismo, el decisorio de las Naciones Unidas, en algo útil para el resto de la humanidad. Y Biden hizo una propuesta incluso, algo que pues es difícil de llevar a cabo, que es expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad, y con toda razón. Un miembro del Consejo de Seguridad no puede darse el lujo de invadir a otro país ni bombardearlo. Y la inclusión de otros como Japón, por ejemplo. Bueno, cuidado con eso, porque Estados Unidos era miembro del Consejo de Seguridad cuando invadió a Vietnam. Sí, pero las situaciones cambiaron. Unas Naciones Unidas de esa época es un poco distinta a lo que es hoy día, que se están manejando intereses mucho más globales, mucho más grandes. Y en el caso de Rusia hay un tema muy particular. A mí no me cabe la menor duda, y esta es una opinión muy particular, que me gustaría que compartirla contigo y me dijeras, bueno, Luis, estás equivocado. No es así. Pero el interés de todo esto es que Vladimir Putin quiere estar presente, quiere formar parte de una trilogía en el mundo, y que los otros no quieren, empezando por Estados Unidos. Y China ha demostrado en la última semana que como que, bueno, está bien, somos amigos, pero porque te compro petróleo. Pero eso no implica que yo te vaya a apoyar en todas las locuras que tú estás participando. E incluso la India. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, en primer lugar, es cierto que Rusia tiene una especie de abandono, pero se lo buscó. Es decir, abandono que va desde hacerle el feo cuando fue a Shanghái, Ujú. hasta pasando por Naciones Unidas, donde se le está pidiendo nada más y nada menos que Estados Unidos que se expulse de Naciones Unidas a Rusia, y por lo tanto se expulse el Consejo de Seguridad y se termine su derecho a veto. Es decir, hay que ver lo que significa eso, es decir, considerar a Rusia como un estado paria Sí. en el contexto mundial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a la conducta de China, bueno, la conducta de China la podemos ver desde dos ángulos. Uno es que está buscando beneficios, como lo hizo en la época de Nixon con Kissinger y todo el advenimiento que tuvo con los Estados Unidos en desagrado, en descarte de Rusia, en ese momento llamada la Unión Soviética. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, no olvidemos que el cuadro decisorio ruso es totalmente horizontal, es decir, es un cuadro autoritario en el cual existe ventaja de tomar decisiones rápidas, pero también eso se ha estudiado muchísimo. Las decisiones rápidas pueden llegar a cometer errores, como por ejemplo la invasión soviética a Afganistán, o más atrás la guerra relámpago de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que le trajo tantos problemas
hasta el sol de hoy. Sí. Entonces, todas las teorías y todo lo que se ha estudiado en relación a la geopolítica, en relación al aspecto militar de las relaciones internacionales, etcétera, están completamente desordenadas en este momento, porque primero hay campos nuevos, por ejemplo, todo el campo de la ciberguerra, ¿no? Ujú. Es decir, de todo lo que la utilización de la cibernética y de lo que nosotros llamamos coloquialmente lo virtual en beneficio de la guerra. O sea, hoy por hoy hay intentos de proyectos de guerra por la vía cibernética, muy importantes. Entonces, todo eso está llevando a una configuración de un gran desorden que yo creo que Putin no lo entendió en un primer momento. Putin creyó que él iba a desarrollar una guerra clásica, de acuerdo con los parámetros de Clausewitz y de todos los grandes pensadores de la guerra. Eso está completamente demodé. Eso ya no cuadra para el acontecer mundial. Y por lo tanto, entonces se ha quedado desfasado. Y le ha hecho, por cierto, un gran mal a la humanidad, porque no solamente se han olvidado los temas nobles, sino que se ha olvidado el tema más noble de los nobles, que es la paz. Es decir, dime si hay una iniciativa de paz en este momento para terminar con la guerra de Ucrania Es que y en de ninguna Rusia. parte del mundo donde se están generando conflictos hay iniciativas de paz. En ninguna parte. Y mucho No menos hay, la va a no haber. hay. Ya. No hay. El Papa está de modé. Sí. Don Antonio Guterres está de modé. Sí. Los organismos multilaterales están de modé. Los organismos regionales. ¿Tú has visto algún pronunciamiento claro sobre la paz de la OEA, por decir algo de nuestro continente? No, no, O no. de la misma Unión Europea, la misma Unión Europea. Yo cuando veo a la señora von Leyen, yo tiemblo porque, caramba, ella no ha contribuido para nada a la paz. Ha tenido una actitud totalmente bélica, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, y bueno, y si quieres ver algo más, el discurso que dio el señor canciller de Alemania en la Universidad de Carolina, en Praga, que es de un contenido muy, pero muy preciso, pero alarmante, porque es un discurso basado en las tesis geopolíticas. Y estamos hablando de Alemania, que viene de toda una experiencia bélica negativa que ha querido dejar de lado, etcétera. Entonces hay una especie como de retorno de los temas bélicos, producto, repito, de una decisión inicial que fue y es considerada una de las decisiones más controversiales y más negativas para la paz mundial, que fue la invasión y que es la invasión de Rusia a Ucrania. Ok. Carlos, permítenos ir a una breve pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de las perspectivas de la guerra de Rusia contra Ucrania. Carlos, estamos llegando ya al último segmento y hay varias cosas que te quiero preguntar. La primera, ¿cuáles son tus escenarios? ¿Cuáles son los escenarios de Carlos Romero frente a esto que está pasando? Pero también te quería hacer un comentario que tiene que ver con algo que se nos pasa desapercibido. Buscando información, leyendo cosas, caí en algo que me parece que es interesante. Puede ser muy superficial, pero que es muy, muy, muy importante. Y es que más allá de la fiereza y decisión con que los ucranianos han enfrentado el conflicto, pero hay un papel que han jugado la industria armamentista en todo esto. Ganar esa guerra, expulsar a Rusia de ahí con esas armas tan sofisticadas, viendo el tipo de armamento, porque tú sabes que si hay algo
en esta era es que por internet tú consigues cualquier cosa, esos misiles que están teledirigidos o que están dirigidos a través de satélites y esa- ese movimiento tecnológico que hay también es un triunfo para una industria armamentista que ha demostrado estar por encima de la fama que tenían los rusos como país muy adelantado en este tema. Pero primero me gustaría que conversáramos sobre cuál es el escenario que tú ves ahora. Bueno, para empezar, yo veo tres escenarios, es decir, no hay uno solo, hay tres. Y me atrevo a construirlo con los pocos elementos que uno tiene, porque si algo ha demostrado esta guerra es que hay una gran incertidumbre, como tú mencionaste. El primer escenario es que venga el invierno y siga la guerra como está en este momento, estancada. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que Rusia aproveche este mal llamado referéndum para establecer como territorio de la Federación Rusa a estas provincias que pertenecían a Ucrania. Eso le puede llevar entonces a Rusia a buscar una nueva ofensiva sobre la jurisdicción que está defendiendo su territorio. Y una tercera situación, bueno, y esto por cierto, esta segunda, la aplicación o la amenaza de la aplicación de armamento nuclear. Claro. Un tercer escenario, que la comunidad internacional, por vía de Naciones Unidas, logre un cese al fuego y comience negociaciones. Esto, por supuesto, es el escenario que le doy menor grado. ¿Cuál le doy mayor grado? El primero. En términos de aquí a diciembre, no puedo especular más allá de diciembre. El primero, ¿cuál es? Repito, perdón, el estancamiento de la guerra, de esta llamada operación especial como la titula Rusia, que no quiere darse cuenta que es una guerra ya de ámbito mundial. Así es. Entonces, ese sería el primer escenario. Los otros dos le doy un menor porcentaje. Pero me habías hablado de otro segundo tema que no recuerdo Y bien. te hablaba del tema de la industria armamentista, sobre todo la industria armamentista de Estados Unidos, que ha jugado un papel muy importante en todos los éxitos que ha tenido militarmente Ucrania. Esos misiles dirigidos por satélites o teledirigidos como que si fueran con un joystick. Esa capacidad de los drones, esa capacidad enorme de información que ha ayudado también a esta guerra. Creo que también ahí hay un tema que es además de negocios importante. La pérdida de Ucrania significa también una pérdida para la industria armamentista. Sí, ciertamente para los interesados en lo que significa en la vida terrenal las Fuerzas Armadas, es impresionante ver esa sofisticación de armamento que Estados Unidos y otros países también, Francia, Gran Bretaña, han demostrado en este apoyo que yo lo llamo apoyo indirecto, que por cierto, esa variable de apoyo indirecto pudiera cambiar, pudiera cambiar si se da el segundo escenario, el de la ofensiva. Ahí podría entrar Estados Unidos, en Gran Bretaña y otros países miembros de la OTAN en una posición directa en defensa de Ucrania. Imagínate tú las consecuencias para la paz que significaría eso. Nefastas. Por eso te hice mención de lo que Nefasto. decía un experto en armas nucleares. Las armas nucleares están muy altamente vinculadas con la extinción. Claro, eso también recuerdo que un autor le decía la muerte después de la muerte. O sea, la nada, pues. La nada, exactamente. En todo caso, yo pienso que la mayor probabilidad de aquí a diciembre, repito, de aquí a diciembre, porque no se puede alargar mucho la proyección, es que se continúe en esta especie de status quo que, por supuesto, que Putin no quiere, vamos a estar claros, Putin no quiere este status quo. Él quisiera el segundo escenario, el de la ofensiva, pero no se le han dado las, las razones y los instrumentos necesarios para llevar adelante el segundo escenario. Pero hay que incluirlo. Como hay que incluir el tercero,
porque siempre debe haber la esperanza de que se pueda conseguir un equilibrio. Ahora, ¿qué está dispuesto a dar Putin en una negociación? Y por el contrario, ¿qué está dispuesto a Ucrania a dar en una negociación? En este momento no pareciera que ninguno de los dos, perdón, pareciera que ninguno de los dos no tiene que ofrecer, sino continuar la guerra. Sí. Y una solución tipo Finlandia. Acuérdate cuando hubo la guerra entre Rusia y Finlandia. Sí, Sucedió algo similar. Los rusos no fueron brillantes en la guerra, pero sin embargo se quedó con el territorio que habían reclamado. Producto de la negociación, por supuesto. bueno, eso pasó en Crimea también en el 2012, pero el planteamiento de Putin de un primer momento ha sido ofensivo. Su planteamiento no quiere decir que su acción ha sido ofensiva, pero ha sido ofensiva y es un cuadro diferente a la Segunda Guerra Mundial. Para mí, es tal el grado de involucramiento de Occidente con Ucrania que se le va a hacer muy difícil aceptar, inclusive para las repercusiones de carácter interno, de carácter electoral, etcétera, aceptar que Rusia se quede con parte de Ucrania. Eso para mí es muy difícil en este momento que lo acepte Ucrania y Claro. sus aliados. Es decir, más allá de ese primer escenario, podemos esperar también cualquier cosa. Más allá de esos tres escenarios. Bueno, puede haber N número de escenarios. Lo que pasa es que uno construye básicamente tres para beneficio metodológico, ¿no? Pero puede haber otros escenarios, por ejemplo, que Claro. haya una guerra entre Rusia y China, pero ya sería una especulación muy alta. Muy alta, muy alta, muy alta. Yo pensé que Cuidado, que porque la la década de los nueva, 60 tuvieron. yo pensaba, y perdona que te haya interrumpido, que esa posición de China que ha cambiado bastante, eh, pudiera haber hecho razonar, medio entrar en razón a Putin en cuanto a la guerra y que le permitiera entrar a una conversación mucho más directa con el propio presidente Zelensky. Pero parece que eso no va a suceder. Y yo coincido, creo, el primer escenario que tú explicaste creo que es el correcto por ahora. A mí me ha desilusionado mucho el papel que ha jugado China, porque prácticamente lo que está diciendo es, peleen entre ustedes dos y yo me quedo tranquilo en mi casa. Así es, así es. Mi relación contigo es petróleo, que te lo estoy comprando y muy barato, pero más nada. Hagan la paz ustedes. Así es. Bueno, mi querido amigo, como siempre, muchas gracias por haberme acompañado en Diálogo Internacional. Esta ha sido una conversación bastante interesante, pero bastante profunda. Y siempre es muy importante conversar contigo estos temas. Eres un analista, pero completo. Muchas gracias, ¿vale? Y muchas gracias al oyente. Y muchas gracias a Mayerlin por habernos acompañado en los controles de audio. A la orden. Ok.